Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Ana, la profe de biología, y Lautaro, el profe de físico-química, nos preguntamos, ¿de qué estamos hechos? Bueno, nosotros estamos formados de materia y la materia está formada por átomos. De células y átomos y unidades genéticas. De materia. Esa materia está compuesta por moléculas y las moléculas están compuestas por átomos. La unidad más pequeña de la materia con propiedades químicas. Son las partículas que constituyen la materia. Para mí es la unidad más chica. A ver. Esto sería el núcleo. El calcio, que ayuda mucho a los huesos por si uno se cae o se rompe un hueso, por lo menos si se cae puede aguantar o resistir para que el hueso no se rompa. El sodio, el calcio, el magnesio. Es el calcio, magnesio, potasio y el hierro. Para la salud propia. Para ayudarnos a evitar los problemas, por ejemplo, la diabetes. Nos puede dar potasio, calcio en mayores y menores cantidades. Con la pregunta de hoy vamos a descubrir algo básico y muy importante. ¿De qué estamos hechos? Para eso vamos a investigar sobre los elementos básicos que componen todo lo que existe. Por ejemplo, veamos estas dos cosas. ¿Qué tienen en común? Carne y clavos. ¿Que las dos se pueden comprar? No está mal tu respuesta, pero sería mejor si pensamos qué elemento tienen en común. Las dos tienen hierro. ¿Y estas dos cosas qué tienen en común? Pan y un fósforo. ¿Los dos se pueden quemar? Sí, Flor. Pero si hablamos de elementos que los componen, ¿los dos tienen fósforo? Muy bien. Pero, ¿qué son los elementos? ¿Nos estamos refiriendo a esos famosos 4 elementos? ¿A fuego, tierra, aire y agua? No. Hoy nos referimos a los elementos químicos. Son mucho más que 4. Son 118 elementos químicos, de los cuales 92 están presentes en la naturaleza y 26 fueron obtenidos en el laboratorio. Estos elementos químicos se combinan para conformar todo lo que conocemos. Están en todas partes de la naturaleza, en los seres vivos y en las cosas inertes. ¿Qué es un elemento químico? Es un tipo de materia formada por átomos de la misma clase, de un mismo tipo, o sea, iguales. Sus posibles combinaciones constituyen todo lo que conocemos. Los elementos químicos están ordenados y clasificados en lo que conocemos como la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos está presente en las paredes de casi todos los laboratorios de química. En general, el mérito de su creación se le otorga a Dmitri Mendeleev, un químico ruso que en 1869 escribió todos los elementos conocidos. Eran 63 hasta ese momento. Y después los organizó en columnas y filas de acuerdo a sus propiedades químicas y físicas. Pero la clasificación de la tabla periódica no empezó con Mendeleev, sino mucho antes.
Antes que él, otros habían avanzado sobre el estudio de la materia. Incluso varios crearon sus propias tablas de elementos. Un avance significativo fue en 1773 por el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier, que postuló su enunciado: la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Años después, en 1804, el químico inglés John Dalton demostró esto con sus experimentos. Llegó a la conclusión de que las sustancias están compuestas de átomos esféricos idénticos para cada elemento, pero diferentes de un elemento a otro. Luego, en 1811, el físico italiano Amedeo Avogadro dijo que a una temperatura, presión y volumen dados, un gas contiene siempre el mismo número de partículas, sean átomos o moléculas, independientemente de la naturaleza del gas. Él también comenzó a plantear la diferencia entre átomos y moléculas. Unos años después, en 1864, John Newlands creó también una tabla en la que clasificó los elementos según sus propiedades. Y en 1869, Mendeleev creó una clasificación de los elementos químicos, de menor a mayor, según la masa de los átomos que la componen. Este trabajo fue el precursor de la tabla periódica de los elementos como la conocemos actualmente. El diseño moderno, en formato horizontal, fue propuesto por Alfred Werner a principios del siglo XX. En la tabla periódica encontramos todos los elementos que existen en la naturaleza y también algunos obtenidos de manera artificial en laboratorio. ¿Existirán más elementos por descubrir? La tabla periódica es una herramienta clave para la ciencia, pero la genialidad de Mendeleev no fue lo que incluyó en la tabla, sino lo que dejó afuera. Exacto, Flor. Él supo reconocer que existían elementos que todavía no habían sido descubiertos. Pero además predijo ciertas propiedades de algunos de esos elementos que saldrían a la luz varios años después. La tabla periódica se estructura según filas, llamadas períodos, y columnas, llamadas grupos. Todos los elementos de un mismo grupo, por ejemplo, flúor, cloro, bromo, yodo, tienen propiedades químicas similares y se comportan de un modo parecido. Los elementos están ordenados de menor a mayor según su número atómico, es decir, la cantidad de protones que tiene. El primer elemento, hidrógeno, tiene un protón, el helio 2, el litio 3, el oxígeno 8, etc. La tabla periódica muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico y también sus propiedades químicas. Es una herramienta muy importante porque nos muestra ciertas propiedades que se van repitiendo en los elementos y de alguna manera nos permite predecir ciertas reacciones de esos elementos. ¿Qué es un átomo? El concepto de átomo como bloque básico que compone la materia del universo fue postulado en la antigua Grecia, en el siglo V a.C. Fue propuesto por los filósofos griegos Demócrito, Leucipo y Epicuro. El término átomo proviene del griego átomon. Es la unión de a, que significa sin, y tomos, sección. Literalmente, es que no se puede seccionar o dividir. Este fue el nombre que le habría dado el filósofo Demócrito a las partículas que él concebía como las de menor tamaño posible. Este concepto se generó por una necesidad filosófica. Necesitaban explicar la realidad. Esa característica indivisible del átomo sentó las bases de la química y la física modernas. Pero hoy sabemos que esto no es así. En su forma más simple, un átomo posee un número determinado de partículas subatómicas, conocidas como protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones tienen carga negativa y los neutrones son eléctricamente neutros. Los protones y neutrones se encuentran en lo que denominamos núcleo atómico. Los electrones se encuentran en permanente movimiento, orbitando alrededor del núcleo. La cantidad de protones que están en el núcleo de un átomo es como su identidad química, algo así como su huella digital o su documento de identidad. Por eso, este número es único para cada elemento. No existen dos elementos diferentes con la misma cantidad de protones. Sin embargo, los elementos sí pueden variar su cantidad de neutrones.
La visión moderna de la estructura interna del átomo surgió en 1911 a raíz de los experimentos del físico y químico neozelandés Ernest Rutherford. Posteriores descubrimientos científicos como la teoría cuántica y avances tecnológicos como el microscopio electrónico han permitido conocer con mayor detalle las propiedades físicas y químicas de los átomos. Si analizamos los componentes de los seres vivos de menor a mayor, vemos que uno o más átomos unidos forman una molécula. Y al mismo tiempo, varias moléculas agrupadas forman una célula. La ciencia entiende a la célula como el componente básico de todos los seres vivos. El cuerpo humano está compuesto por billones de células. Las células le dan estructura al cuerpo, absorben los nutrientes de los alimentos y convierten esos nutrientes en energía. Químicamente, los componentes de los seres vivos están formados en un 98% por elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El 2% que queda está formado por elementos como hierro, calcio, sodio, potasio, entre otros. Los átomos de esos 6 elementos principales se unen y se combinan de diferentes formas para generar millones de moléculas distintas. Forman, por ejemplo, las llamadas biomoléculas. Moléculas que reciben ese nombre porque están especialmente en los seres vivos. Las biomoléculas intervienen en la estructura y funcionamiento de nuestro organismo. ¿Dónde las encontramos? Por ejemplo, en los hidratos de carbono que están en las pastas, el arroz y la harina. En los lípidos, como aceites, manteca y grasa. En las proteínas, presentes en carnes, huevos, leche, legumbres. Y también en los ácidos nucleicos, que forman nuestro material genético. Si definimos de qué estamos hechos en función de nuestras moléculas, vemos que el peso aproximado de un ser humano está formado por agua 70%, proteínas 15%, ácidos nucleicos 7%, hidratos de carbono 3% y lípidos 2%. Pero además, vimos que en un pequeño porcentaje, los seres vivos estamos formados por distintos minerales. ¿Qué son los minerales? Son sustancias que regulan varias funciones muy importantes de nuestro organismo. Por ejemplo, la presión arterial es regulada por el sodio. El crecimiento de los huesos es regulado por el calcio. Pero nosotros no producimos esos minerales. Tenemos que obtenerlos a través de los alimentos y del agua. Y los vegetales que comemos, por ejemplo, toman esos minerales de la tierra. Las funciones que cumplen los minerales en el cuerpo humano son varias y específicas. Veamos algunos ejemplos. El nitrógeno está presente en nuestro ADN, el calcio en los huesos y dientes, el hierro en la sangre y el carbono en todas las células de los seres vivos. El calcio es un mineral indispensable para varios procesos del organismo, como la formación de los huesos y los dientes. Podemos encontrar calcio en frutos secos, vegetales verdes de hoja y productos lácteos. El potasio es necesario para el funcionamiento normal de las células, como los nervios y los músculos. Está presente en muchos alimentos como pescado, vegetales, frutas cítricas, bananas, productos lácteos, nueces y muchos otros. El cuerpo usa sodio para controlar la presión arterial y el volumen sanguíneo. También lo necesita para que los músculos y los nervios funcionen bien. El sodio está en la mayoría de los alimentos. La forma más común es la típica sal de cocina. El agua potable también tiene sodio y muchos alimentos procesados a veces tienen sodio en exceso, lo cual puede ser perjudicial para la salud. El fósforo está en cada una de las células de nuestro organismo, aunque la mayor parte está en los huesos y los dientes y otra parte en el material genético. El fósforo está naturalmente presente en muchos alimentos como lácteos, productos derivados de granos como pan, arroz integral, avena, semillas, vegetales y legumbres. El hierro es un mineral necesario para el crecimiento y desarrollo del cuerpo. El cuerpo usa el hierro para fabricar las proteínas de la sangre que transportan el oxígeno y otras funciones básicas del organismo. El hierro está presente, por ejemplo, en legumbres, carnes, pescado, huevos, semillas, verduras como brócoli y espinaca.
El zinc es un mineral que está en todas las células de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ayuda al sistema inmunitario a combatir bacterias y virus. Las proteínas animales son una buena fuente de zinc. También las nueces, los granos enteros y las legumbres. El yodo lo necesita nuestro cuerpo para que las células transformen los alimentos en energía y muchas otras funciones importantes. Podemos encontrar fuentes de yodo en la sal iodada, en acelga, chauchas, mariscos y algunos pescados como el abadejo. Estos son solo algunos de los minerales que necesita nuestro organismo. Y todos ellos cumplen funciones vitales. Los minerales son uno de los 4 grupos de nutrientes esenciales. Los otros son las vitaminas, ácidos grasos esenciales y aminoácidos esenciales. Pero esa es otra historia. Ahora vamos a hacer un experimento para detectar minerales en una muestra. Hierro. Para detectar hierro a una muestra debemos agregar unas gotas de solución de tiocianato de potasio. Acá tenemos la muestra y el reactivo. La aparición de este color rojo indica que en la muestra tiene hierro. Vamos con el siguiente. Calcio. A una muestra debemos agregar unas gotas de solución de oxalato de sodio en ácido acético diluido. Acá tenemos la muestra y nuestro reactivo. La aparición de este precipitado blanco indica la presencia de calcio. Excelente, vamos con otro. Plomo. A una muestra debemos agregar unas gotas de solución de ioduro de potasio. Acá tenemos nuestra muestra y nuestro reactivo de ioduro de potasio. Este precipitado amarillo indica la presencia de plomo. Vamos con otro más. Cloro. A una muestra debemos agregar gotas de solución de nitrato de plata. Muy bien, tenemos nuestra muestra y tenemos el reactivo nitrato de plata. Y la aparición de este precipitado blanco indica la presencia de cloro. Muy bien, vamos con otro más. Azufre. A una muestra debemos agregar unas gotas de solución de cloruro de bario. A nuestra muestra le agregamos el reactivo. Este precipitado blanco indica la presencia de azufre. Otro más. Cromo. A una muestra debemos agregar unas gotas de solución de nitrato de plata. Acá tenemos nuestra muestra y nuevamente vamos a usar el nitrato de plata. Este color rojo indica la presencia de cromo. Hermoso todo, ¿no? Hola chicos y chicas, soy Pablo Stark, licenciado en nutrición y docente universitario y en escuela secundaria. Sí, efectivamente, dependiendo la edad, las recomendaciones, que en realidad vienen de los requerimientos de cada uno de los nutrientes, va variando. E incluso dentro de la misma edad, por ejemplo, cambia en varones y mujeres. Por ejemplo, el caso del hierro, que cuando las mujeres empiezan con su ciclo menstrual, las pérdidas de hierro se hacen más importantes, con lo cual la ingesta de hierro debe poder compensar esas pérdidas. Bien, la alimentación variada y saludable, y puntualmente saludable, tiene que ver con 4 pilares que
componen lo que se conoce como las leyes de la alimentación del doctor Pedro Escudero, leyes que tienen unos 90 años más o menos y que cobran una relevancia fundamental en esta época que cuesta tanto por ahí arrimarse al concepto de alimentación saludable. Consiste en cumplir la cantidad, la calidad, la armonía y la adecuación en cuanto a lo que es la alimentación, es decir, que la alimentación sea suficiente en cantidad de energía que aporta y en cantidad de cada uno de los nutrientes que necesitamos. La calidad hace referencia a que esta alimentación sea completa, que comprenda todos los grupos de alimentos y con ella podamos conseguir todos los nutrientes necesarios. Que sea balanceada, eso es la armonía, que sea balanceada en cuanto a la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas fundamentalmente. Y que lo más importante es que sea adecuada a cada persona, porque en definitiva no comemos nutrientes, sino que comemos alimentos y esos alimentos deben estar, digamos, contemplados por mi cultura, por mis posibilidades económicas, por mis creencias y sobre todo porque me gusten esos alimentos. En realidad, la tabla periódica tiene un montón de elementos que forman parte de nuestro organismo, ¿sí? El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, el potasio, el fósforo, el calcio. O sea, un montón de elementos que nosotros vemos en la tabla periódica y otros que son no tan conocidos y que también tienen ciertas acciones puntuales en las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo, es decir, en nuestro metabolismo, como por ejemplo el manganeso, el cromo, el cobre, el cobalto. Hay un montón de elementos y está buenísimo mirar la tabla y entender de alguna manera, más allá de ver elementos, de ver alimentos que me aporten justamente esos átomos que en definitiva van a tener una función en mi organismo que muchas veces, como ocurren de forma automática, no nos damos cuenta que eso está pasando. Todo lo que nos rodea está formado por átomos. Los seres vivos, las cosas inertes y las sustancias que conforman todo lo que conocemos. Cerca del 99% de nuestro cuerpo está hecho de solo 4 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El oxígeno es el más abundante con cerca del 65% del total, seguido por el carbono con un poco más del 19%. Todos estos elementos llegan a nuestras células a partir de una alimentación variada. Vimos la importancia de la tabla periódica de los elementos y es muy importante recordar que tenemos que cuidar esos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, un teléfono como este tiene unos 30 elementos químicos, algunos de los cuales son cada vez más escasos. Existe un metal llamado indio, por ejemplo. ¿Qué sabemos de él? Probablemente nada, aunque está muy cerca de muchas personas, porque combinado con otros materiales, el indio forma una película conductora que permite activar estas pantallas con el tacto. Este material no es abundante en la naturaleza. Si muchas personas siguen cambiando sus teléfonos con frecuencia, ese metal podría agotarse en 20 años. Entonces, ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos de elementos de la naturaleza. Somos parte de ella, no sus dueños, no sus dueñas. Por eso siempre es una buena oportunidad para recordar que tenemos que cuidarla y respetarla.